María. Y de la Santísima Virgen María. Me dijeron los hermanos para compartir un tema sobre la Virgen María. Así que voy a compartir pantalla para ir reflexionando sobre la Virgen María. Sabemos que estamos en el mes de la Virgen, en el mes de mayo. Y justamente el día de ayer hemos celebrado María, Madre de la Iglesia. ¿Recuerdan esa fiesta, esa memoria que puso el Papa Francisco, ¿no? Después del día de Pentecostés se celebra el día lunes María, Madre de la Iglesia, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla, si me permiten. Aunque dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla, dice. Creo que pásenmela para poder compartir la pantalla para ir siguiendo la Ya está habilitado, secuencia. ya está habilitado. A ver, muy bien. Compartir. A ver, ahí estamos. ¿Pueden ver ahí la imagen o no? Sí se ve, padre, sí se ve. Bien, ahí he agarrado lo de boda de Caná para poder compartir. Cualquier pregunta, con toda confianza la pueden hacer porque de eso se trata. Ojalá que este tema nos enriquezca para poder amar más a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. El primer puntito que vamos a ver, según la secuencia que me han dado, es María, Virgen fiel. María, Virgen fiel. Entonces María es la Virgen fiel, pues toda su vida permaneció siempre unida a Dios. La Madre del Salvador siempre le dijo sí a Dios y nunca no. Entonces María, cuando Dios le eligió, tendría unos 14 años, posiblemente hasta 15 años, ¿no? Pero sin embargo, desde niña, ella ya había consagrado su fidelidad a Dios. La fidelidad de María nos anima a nosotros, sus hijos. Seamos fieles a nuestra vocación cristiana. Un bautizado está llamado a ser fiel de Cristo. Entonces, queridos y estimados hermanos, María nos invita, así como ella es fiel a Dios, a su palabra, a su fe, aún así, sin comprender nada, entonces ella también nos invita a nosotros, sus hijos, bautizados, estamos llamados a ser fieles a Cristo. Cuando dice, ¿cuánto le duele al corazón de Jesús las infidelidades de sus discípulos? Que somos nosotros. Queridos hermanos, es bueno reflexionar esto. Seamos fieles, no solamente con nuestras esposas, no solamente con nuestro trabajo, sino también seamos fieles con Dios. ¿Cuánto le duele al corazón de Jesús las infidelidades de sus discípulos? Que somos nosotros. Entonces María es un modelo de fidelidad. Aprendamos de María Santísima a no despegarnos nunca de Jesús. Seamos siempre fieles en la... Por ejemplo, ahora. Y me da gusto, por ejemplo, hay como más de 90 conectados ahorita. Fíjense que la pandemia podría ser un motivo para no ser fiel a Dios. De repente puedo renegar, ya dejé de ser fiel. De repente puedo separarme ya de Cristo por motivos X. Pero sin embargo, María, en los momentos más difíciles, cuando le tocó dar a luz, fue fiel a Dios ahí. Cuando de repente estaba embarazada y quizá podía ser apedreada, sin embargo, ahí estaba fiel a Dios hasta que, bueno, el ángel se le apareció a José, ¿no? Cuando se perdió Jesús en el templo, ella siempre fiel a Dios sin conocer los propósitos. Entonces la fidelidad, hermanos, es una virtud que todos debemos tener. Entonces, fidelidad a Dios, fidelidad a tu familia, fidelidad a tu esposa, fidelidad especialmente a la Iglesia Católica. ¿Cuántos católicos que han estado en boda de Caná ya se fueron? No fueron fieles a Dios. Entonces María es una virtud en ese sentido, es un modelo
para ser fieles a Dios. Entonces, como María es fiel, ¿qué propósito, qué compromiso, qué objetivo tengo yo para poder ser fiel? Entonces, Dios nos pide, vamos a pedir a María todos los días la gracia de la fidelidad a Dios hasta la muerte. Esto, hermanos, yo lo digo por experiencia, de verdad, ¿no? Yo como sacerdote, no crean que es fácil. Todos los días tengo que pedir esto, todos los días tengo que pedir a Dios. Porque recuerden ustedes, Judas dejó de ser fiel en el último momento, como quien dice, en la boca del horno se puede quemar el pan. Entonces todos los días hay que pedir esta virtud y ser fiel. Ahí perseverar, perseverar, perseverar en la fidelidad. Y estas cosas le agradan a Dios. Seamos fieles en ese caso. María es un modelo de fidelidad. Bendita tú, porque has creído. Ahí está la fidelidad, en creer en las buenas y en las malas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hermanos, que han estado enfermos de repente con el COVID, pero ahí han permanecido fieles, sabiendo que Dios nunca los abandona? Esa es la confianza, esa es la fidelidad. Recuerdan que el pueblo de Israel era tan infiel que siempre seguía detrás de otros dioses. No hagamos eso. Segundo, otro punto que vamos a ver, María, espejo de justicia. Creo que muchos conocen un espejo, ¿no? Pero sin embargo, hablar de justicia, la justicia en la Biblia se traduce por santidad. Un hombre justo es un hombre santo. Recuerden lo que le dijeron a José, ¿no? José era un hombre justo. Eso quiere decir un hombre santo. Entonces, María, espejo de justicia. María es espejo de justicia, pues en ella se refleja la verdadera justicia, la verdadera santidad. Pero, ¿qué es la justicia? Bíblicamente decimos que el justo es quien hace siempre la voluntad de Dios. ¿Tú qué voluntad haces? ¿Yo qué voluntad hago? Dicho en otras palabras, el justo respeta la santa ley de Dios. Y hoy día justamente, si han leído, si hemos visto, hemos recorrido, no se olviden de leer las dos lecturas, ¿no? Hemos leído el Eclesiástico en el capítulo 35 y hablaba justamente de cumplir la ley de Dios. Decía, quien cumple la ley de Dios, ¿no? Entonces, Dios lo premiará. Guárdenos como un tesoro dichoso, en otras palabras, ¿no? Bíblicamente decimos, el justo es quien hace siempre la voluntad de Dios. Dicho en otras palabras, el justo respeta la santa ley de Dios. Queridos hermanos, el tesoro más grande que podemos tener es justamente la ley de Dios. Es justamente eso. Hoy día, por ejemplo, ustedes estaban reflexionando en la lectura, estaba escuchando yo. Y decía Pedro, ¿no? Decía Pedro, Señor, nosotros le hemos dejado todo, Señor. ¿Qué nos toca a nosotros? Y Jesús le dijo, te lo aseguro. Les aseguro, quien deje padre, madre, hijos, esposa, tal, dice, por mí y por mi reino tendrá 100 veces más. Miren, escuchen bien. Yo como sacerdote digo, que el tesoro más grande, que cuesta más, es Cristo. Y quien tiene a Cristo ya no tiene nada más que tener. Ya no tiene más que pedir, en otras palabras. Cristo es 100 veces más de lo que tú puedes recibir. Por eso decía, ¿no? El Evangelio de hoy día, ¿no? Y decía, no solamente este mundo, 100 veces más, pero en el mundo futuro, la vida eterna. Y al final terminaba diciendo el Evangelio, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Por qué dice esto el Evangelio? Justamente el Evangelio decía, porque a veces las personas que son más pecadoras son las que realmente buscan una conversión. Y a veces las que a veces parecen que estuvieran más cerca de Dios, a veces la soberbia, la vanidad, nos puede hacer una mala jugada. Entonces tengamos mucho cuidado. Esto exige dar lo debido a Dios y al prójimo. ¿Qué le hemos dado a Dios?
Y justamente el Evangelio trataba de eso hoy día. Y el Eclesiástico, en el capítulo 35, decía, denle a Dios, no te presentes a Dios con las manos vacías. Entonces esto, cuando hablamos de justicia, el hombre justo, es el hombre que le da a Dios lo mejor. Y tenemos que darle lo mejor. María le dio lo mejor a Dios. Entonces esto exige dar lo debido a Dios y al prójimo. María nos enseña a ser justos. Vuelvo a repetir, justo, santo. La justicia en la Biblia se traduce por santidad. María nos enseña a ser justos, a cumplir nuestros deberes con Dios y con el prójimo. Hoy día, por ejemplo, te has preguntado qué deberes has cumplido con Dios. Pregúntate, ¿qué deberes, qué has hecho por Dios hoy día? ¿Lo has amado? ¿No? ¿Has respetado su nombre? Y con el prójimo, ¿no? María nos enseña a ser justos, a cumplir nuestros deberes con Dios y el prójimo. Entonces, contemplemos la justicia de María y así seremos forjadores de una sociedad justa. Hay que ver la imagen de la Santísima Virgen María. Solo así habrá paz, pues la paz es el fruto de la justicia. Entonces, como un consejo, queridos hermanos, a veces nosotros también en nuestra familia tenemos y debemos practicar la justicia. La justicia con el esposo, la justicia con la esposa, la justicia con el hijo, la justicia con mi suegra. Es decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú eres justo, de la justicia van a ser la paz, la que tanto pedimos. Ya no puedo, Padre, no soporte mi familia, quiero paz. Pero la paz, queridos hermanos, no es no es magia. La paz es una virtud. La virtud, pues, se compone de actitudes, de prácticas en la vida. Entonces, cada uno aprendamos a ser justos para que nuestra familia, nuestro corazón, puedan hacer la paz. Entonces, María nos enseña justamente a ser ese espejo de justicia. Vete en el espejo tú, ¿no? Y ve realmente, vete en ti mismo, cómo estás obrando con justicia, ¿no? Si no, fíjate en la imagen de María. Perdón. Entonces, les decía, ¿no? Que en un lugar donde ustedes practican la justicia en su familia, de seguro, queridos hermanos, que habrá la paz. La paz es la que todos necesitamos, porque es una virtud. Necesitamos tener esa paz en nuestra familia. Entonces, según esto, viendo a María como el espejo de justicia, ¿qué propósito tenemos para nosotros? El propósito, queridos hermanos, es pedirle a la Santísima Virgen María ser justos, dándole lo debido a Dios y al prójimo. Este es algo muy importante porque va a haber momentos en que siempre vamos a jalar para nuestra familia. Pero yo recuerdo haber leído algo sobre un dicho muy bonito que decía Aristóteles: yo soy más amigo de la verdad que de mi amigo Platón. En otras palabras, yo soy más amigo de Dios que de cualquier amistad que me quiera comprar. Entonces aprendamos a ser amigos de Dios, ¿no? Y veamos nuestra justicia, cómo está nuestra justicia. Y queridos hermanos, no es palabras, porque este tema que estoy dando no es para ¿cómo se llama?, para acomodarla con palabras bonitas, sino que la justicia es una virtud que nosotros tenemos que practicar, ¿no? No quiero hablar de una justicia retributiva o la justicia, porque la justicia en términos, ¿cómo se llama?, como virtud, la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Pero acá te llamamos bien de la justicia, o María como el espejo de justicia, ¿no? En ella tenemos que vernos reflejados nosotros.
Si ella fue un espejo de justicia para Dios, nosotros también tenemos que ser ese espejo de justicia, ¿no? Por eso hay que pedirle a la Virgen María ser justo, dándole lo debido a Dios y al prójimo, ¿no? ¿Cómo podemos ver? Lógicamente, cumpliendo la ley o la santa ley de Dios, ¿no? Otro punto importante que tenemos que ver con María es María, trono de la sabiduría. María, trono de la sabiduría. Todo tiene que ver con relación a... Trono es, de repente ustedes conocen un trono, ¿no? Es decir, la silla donde se sienta la persona para gobernar, ¿no? Entonces María es el trono de la sabiduría. Sabemos que la sabiduría viene de Dios. No estamos hablando de una sabiduría humana, sino una sabiduría divina. Sin embargo, María es como esa fuente que está inundada de sabiduría que viene de Dios. Dice lo siguiente: la teología nos enseña que si bien la sabiduría es común a las tres personas divinas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen la sabiduría porque todas las cosas que Dios hace, las hace con sabiduría. Entonces la teología nos enseña que la sabiduría está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo. Entonces dice, de manera especial se le atribuye al Hijo. De ahí que María es llamada trono de la sabiduría. Entonces, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la sabiduría, y como María es madre del Hijo, entonces ella se convierte en un trono, en una fuente de sabiduría divina. Con esto no quiere decir que María sea diosa, no, no pretendemos decir eso, sino más bien como quien dice, ¿por qué María es santa? ¿Por sus propios méritos? No, es santa porque tiene al santo, que es Jesús. ¿Por qué María es importante? ¿Por sus propios méritos? No, porque tiene a Jesús ahí, porque es la madre del Hijo de Dios, en otras palabras, ¿no? En méritos a Él, ¿no? Es como de repente, yo que sé, cualquier santo que ha llegado a ser santo, ¿no? Cualquier personaje que ha llegado a ser santo, por sus propios méritos, no, es por la gracia de Dios. Entonces María es trono de la sabiduría porque tiene a Jesús, y Jesús es la sabiduría plena. Él es la sabiduría plena. Y como María tiene a Jesús, entonces se convierte en un trono, en una fuente de sabiduría. Pues el Hijo, el Verbo o la palabra eterna, nació según la carne de ella, ¿no? Entonces sabemos que María le va a dar al Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, le va a dar su naturaleza humana. Es lo que dice en este pedacito. Segundo párrafo. Pero también se considera la sabiduría como un don del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes que el día domingo hemos celebrado la venida del Espíritu Santo, y uno de los 7 dones del Espíritu Santo es la sabiduría. Y recuerdan, cuando el ángel se le presentó a María y le dijo, tú vas a ser la madre del Hijo de Dios, ella dijo, pero no conozco varón, no he estado con nadie. Y le dijo el ángel, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Entonces, el Espíritu Santo tiene estos 7 dones, recuerda, ¿no? El primerito, sabiduría, que es un don de Dios, que significa pues conocer los planes de Dios, obrar como si Dios obrara, etc. Es decir, María obraba de acuerdo a lo que Dios quería, no hacía algo lejos de Dios. No, ¿por qué? Porque tenía la sabiduría de Dios. La sabiduría es ese don que nos permite
obrar como si Dios estuviera obrando, que nos permite conocer como si Dios estuviera conociendo. Por eso María, en ese sentido, no tendría equivocaciones para obrar. ¿Por qué? Porque obra con sabiduría. Entonces, la sabiduría como un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la inundó y lógicamente María quedó embarazada. No olvidemos que la sabiduría como un don del Espíritu Santo hace que veamos la realidad desde Dios. Eso es lo hermoso. El hombre sabio no es aquel que tiene un doctorado en, yo qué sé, en la universidad, tiene no sé cuántos títulos, no sé dónde, no. El hombre sabio es el que ve en las cosas sencillas las cosas de Dios. Ese es el hombre sabio. O mejor dicho de otra manera, le voy a decir, el hombre sabio o la mujer sabia es la que hace la voluntad de Dios. Porque sabe que haciendo la voluntad de Dios, hace lo que Dios quiere, conoce lo que Dios conoce y se va hacia donde Dios quiere que vaya. Muy sencillo, vuelvo a repetir, la persona sabia no es aquella que está en la universidad y tiene cartones y se viste de eterno y bueno, y se ufana de sus conocimientos intelectuales. Esa no es la persona sabia. Eso simplemente puede ser una sabiduría humana. El hombre sabio, la mujer sabia, es aquella que es obediente a Dios, que, que conoce la voluntad de Dios y también que cumple los mandamientos de la ley de Dios. Eso es, ahí consiste la sabiduría. Lo que ustedes están haciendo. Ustedes están en un camino de sabiduría, pero recuerden que la sabiduría hay que continuarla, continuarla, continuarla hasta el final. Miren Salomón se perdió. Salomón se perdió por las mujeres, por los ídolos, por los dioses, etc. Y el hombre más sabio que fue del mundo. Cosa que es bien distinta, María es bien distinta, hasta el final lo sigue Jesús, hasta el final, hasta ser llevada al cielo, ¿no? De esta forma elegiremos siempre lo que agrada a Dios, como lo hizo María en su caminar en la tierra. Sí, hermanos, si ustedes son obedientes a Dios, van a hacer lo que le agrada, no lo que a ti te agrada, sino lo que le agrada a Dios. De verdad, queridos hermanos, miren, hay un problema en la iglesia, grande ahorita. Por ejemplo, allá ¿cómo se llama? En Alemania. Y ahora los obispos mismos quieren ya bendecir a las personas del mismo sexo ya. Bendiciones como si fueran a casar. Que las mujeres ya sean, ¿cómo se llama? Sean las sacerdotisas, ¿no? Y cosas así por estilo. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere o lo que la iglesia quiere. Eso no es sabiduría, pero como son los obispos ahí, y hay un movimiento fuerte ahí en Alemania, que es una pena. No, eso no es sabiduría. Yo no quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacer lo que Dios me manda, lo que Dios le agrada. Eso es, ¿no? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva quisieron ser como dioses, lo que a ellos les agradaba, y no hicieron lo que Dios les había mandado. Entonces tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, si queremos ser personas sabias a imitación de María. María no comprendía nada, de verdad. María era una niña cuando fue elegida para ser la madre de Dios, cuando de repente estaba embarazada y no sabía ni qué hacer, la podían matar. Sin embargo, no comprendía nada cuando mataron a su hijo. Estaba en la cruz cuando Jesús se perdió. No entendía nada, pero estaba llena de Dios y lógicamente llena de sabiduría, porque sabía que dentro de sus decisiones Dios estaba obrando. Dios estaba obrando. ¿Qué propósito podemos sacar de este pequeño texto? María, trono de la sabiduría. El propósito es acudir a María para que nos ayude a pedirle al Espíritu Santo el don de la sabiduría. Entonces, queridos hermanos, una de las cosas que yo quisiera que siempre hicieran ustedes es su rosario, todos los días. Todos los días hagan su rosario. Es importante para pedirle a Dios, especialmente la sabiduría. Nosotros pedimos trabajo, pedimos dinero, pedimos amor, pedimos salud, pero nunca pedimos sabiduría. Hay que pedirle a Dios, por intercesión de María, este gran don de la sabiduría.
Otra de los puntos para ver a María, lógicamente esas son cosas piadosas, hermana, ¿no? Son cosas de piedad, pero que tienen que ver mucho con María porque son virtudes que tiene María, la Santísima Virgen. Entonces, María, causa de nuestra alegría. María, causa de nuestra alegría. María, causa de nuestra alegría. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! María nos trae la alegría. ¿Nos trae la alegría? Identifiquen bien cuál es la alegría para poder decir que María es la causa de la alegría. Vamos a identificar la alegría, ¿ya? María nos trae la alegría. Para nosotros la alegría tiene un nombre. Ah, ya, ahí va aclarando ya. Y se llama Jesús. El que tiene a Jesús, entonces tiene la alegría. Si María nos trae a Jesús, entonces ella es la causa de la alegría. Y de verdad, el mundo estaba en tristeza, estaba triste el mundo. Entonces María nos va a traer al Salvador, nos va a traer la luz. Por eso María es la causa, es decir, es ese depósito que nos trae a esa fuente de alegría que es Jesús. Entonces, Él es quien nos alegra la vida, y es verdad. Y es verdad. Por ejemplo, no he visto un santo que solamente tenga tristezas en su vida. Un santo siempre tiene alegría. ¿Por qué tiene alegría? Porque tiene a Cristo. Cristo es la fuente de la alegría. Cristo es la alegría. Y así como en Él, y así como en el pasaje de la visitación, María alegró la vida de Santa Isabel y San Juan Bautista, lo mismo hace hoy en nosotros. Si por ejemplo ustedes leen, creo que está en Lucas capítulo 1, versículo 44, cuando María visita a su prima Isabel, creo que lo vamos a leer, a ver qué está por aquí, ahora voy a buscar. ¿Recuerdan esa visita? Voy a leerlo por aquí, debe estar en Lucas. Lucas capítulo, 1, versículo 44, creo que está. Y nos podemos dar cuenta de la alegría. Dice, más o menos estamos 44. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Imagínense la alegría que irradia. Por eso que es importante, queridos hermanos, estamos en el mes de María. Y ojalá que ustedes ahí tengan en su casita, he visto muchos altarcitos donde tienen a María puesta ahí, que debe ser la alegría. Queridos hermanos, cuando hablo de alegría no es andarse riendo, ni pelando las muelas, ni contando chistes rojos para poderme reír. Esa alegría, no hablo, es una alegría tonta. Los chistes de Barraza o de esos chistosos que más bien te sacan de contexto. Hablo de la alegría de Cristo, de una alegría que me llena de gozo, de una alegría que me llena de paz, de una alegría que me siente en armonía con mi familia, con mis amigos, una alegría que me hace sentirme en relación constante con Dios. Y así como en el pasaje de la visitación, María alegró la vida de Santa Isabel y San Juan Bautista, que este chico comenzó a saltar de alegría. ¿Cómo será, no? ¿Cómo será? Por eso ustedes ven, cuando ven a un hombre feliz, gozoso, lleno de alegría, dice, este hombre está lleno de Dios. De verdad, ¿no? He visto muchos santos, a pesar de su enfermedad, sin embargo, tienen una alegría grande, porque saben que tienen un tesoro, tienen lo más grande. María nunca viene sola. Ella siempre viene con Jesús. Nuestra alegría, donde está María hay alegría. Por eso la devoción a María es un medio eficaz para vivir la alegría cristiana. No perdamos de vista que la alegría que vive un cristiano consiste en su amistad con Jesús. Eso es, hermano. Por ejemplo, yo cuando confieso, y he visto personas tan amargadas en ese sentido que vienen así, pero con una tristeza grande, pero cuando se confiesan, se sienten con una paz y se van muy tranquilos. Esa es la alegría de estar bien con Dios. Pase lo que pase, si estamos con Cristo estaremos alegres, es verdad. Pase lo que pase, pero si tienes a Cristo, tienes el tesoro más grande que puedes tener en tu vida. Ya lo hablaba el mismo Jesús, ¿no?
¿Qué propósito tenemos que hacer? ¿Qué propósito? ¿Qué objetivo para poder tener esa alegría? Acudir siempre a María para vivir la alegría cristiana y no mundana. Entonces, queridos hermanos, llénense de cosas bonitas, llénense de cosas de Dios. No se llenen de cosas malas o de cosas del mundo, llénense de las cosas de Dios, de ahí aprendamos, y especialmente aprendamos de nuestra Madre. María, vaso espiritual. María, vaso espiritual, un vaso espiritual. Vamos a ver de qué se trata este temita, este punto. María, vaso espiritual. Conocen un vaso, ¿no? Pero espiritual, bien difícil, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata? La imagen de vaso, al aplicarla a una persona humana, se expresa que todo hombre viene de Dios. Ah, ya. Entonces, lo que quiere decir este tema es que Dios es el alfarero. ¿Saben qué es un alfarero, no? Un alfarero, pues, es aquel orfebre o aquel arquitecto o aquel hombre que es capaz de construir las mejores vasijas, ¿no? Las más finas, las hace. Entonces tú considérate también, perdón, hablando de María. María es como esa, ¿cómo se llama? Esa vasija de barro, la mejor, la mejor, la mejor que Dios ha hecho. La mejor, no hay otra. No hay otra mujer más bella y más pura que María. No hay otra. Entonces, además, si añadimos espiritual a vaso, esto expresa que María, la criatura más excelsa de Dios, está llena del Espíritu Santo. A tal grado, que Dios la hizo madre suya. A tal grado que Dios la hizo madre de su Hijo. Es decir, tan perfecta había sido esa vasija, tan perfecta había sido ese vaso espiritual, que Dios la seleccionó, la eligió, la predestinó y la llenó del Espíritu Santo para ser la madre de su Hijo. Es decir, tan perfecto. Es decir, cuando Dios hace las cosas, en otras palabras, lo que Dios toca lo convierte en belleza, en hermosura, en riqueza. Lo mismo hace con María. Decir vaso espiritual es una invitación a contemplar a María. Hay que contemplarla como esa obra maestra de Dios, como la mujer ungida por el Espíritu Santo, ungida porque el Espíritu Santo la cubrió con su sombra totalmente. María no solo concibió al Salvador por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que estuvo adornada con dones y frutos del Espíritu. ¿Qué más dones? Es decir, para hablar de María, nos faltaría muchísimo, bastante en ese caso. No conocemos a María, ¿no? Y gracias a la Iglesia Católica podemos conocer la virginidad de María, podemos conocer la Inmaculada Concepción, podemos conocer también ¿cómo se llama? La Asunción de María, ¿no? Podemos, diferentes cosas que no hacen los evangélicos. Los evangélicos no conocen a María, no lo conocen, por eso es que hablan tanta tontería. El que no conoce, critica, de verdad. El que no conoce, critica. Y es por eso, desgraciadamente, lo que hacen ahora los hermanos. María nos enseña a ser dóciles a las indicaciones del Espíritu Santo para seguir con radicalidad a Cristo. Quien sigue al Espíritu Santo siempre se dejará llevar por la docilidad de los dones del Espíritu Santo. Entonces, sabiendo que María es un vaso espiritual, entonces, ¿cuál es el propósito para pedirle a María? Entonces, queridos hermanos, hay que pedirle a María que nos ayude a invocar al Espíritu Santo para que seamos fieles discípulos del Señor Jesús. Otro punto es María, vaso digno de honor, ¿no? Digno de honor. Creo que merece lo mejor. A veces, a mí me molesta a veces, y la vez pasada por eso decidí dar un curso de ¿cómo se llama?, de apologética para defender a María. María es, creo que la madre que deberíamos rendirle tanto honor, porque es la madre de Dios, es la madre de Jesús, es nuestra madre. Ayer, por ejemplo, hemos celebrado la María, madre de la Iglesia. ¿Por qué es madre de la Iglesia? ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. San Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 21. Cristo es la cabeza. Y María nos dio la cabeza de la Iglesia. Y si nos da la cabeza de la Iglesia, pues nos da el cuerpo.
Por eso es que María es madre de la iglesia. Entonces, María, vaso digno de honor, deberíamos rendirle honor. Y qué bien que lo hagan ustedes, con un rosario, etc. María es vaso digno de honor, pues es la obra maestra de Dios. Rendimos honor a María porque ha sido enriquecida con una serie de privilegios, por ejemplo, cuando celebramos la Virgen de la Puerta, la Inmaculada Concepción. Ella es la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la siempre Virgen, asunta al cielo. Ahí encontramos ahí encontramos los dogmas, Inmaculada Concepción, Virgen María, la Asunción, etc. Ese honor a María nunca nos cansaremos de repetirlo. Redunda en el honor a Dios, fuente de todo bien, ¿no? Por eso lo dice María en el capítulo 1, 2 de Lucas, ¿no? Dice en el Cántico del Magnífico, me llamarán bienaventurada. Le estamos rindiendo honor a la Santísima Virgen María, no como diosa, sino como la madre del Hijo de Dios, como madre nuestra, como protectora, etc. Y no te avergüences nunca de ella, al contrario, y si tienes que defenderla, defiéndela, siempre, llévala. Así como alabamos a un pintor cuando contemplamos un cuadro hermoso, de la misma forma alabamos a Dios cuando contemplamos a María. Es decir, hablar bien de María es hablar bien de Jesús. Hablar mal de María es hablar mal de Jesús. Por ejemplo, si alguien habla mal de mi madre, está hablando mal de mí. ¿No? Y si habla mal de mí, pues estás hablando mal de mi madre. Es lógico. Honrar a María es signo de reconocimiento a Dios. Por eso, queridos hermanos, tengan presente en honrar a María, tengan en su casita una imagen, en su cuartito una imagen de la Virgen María. Es signo de que le están honrando, que la respetan y que la aman, ¿no? Tienen que rendirle honor. Y cuando hay fiesta, hay que participar, como siempre lo hacemos, ¿no? Como siempre lo hacemos. Propósito, meditar con frecuencia en los privilegios de María. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver ahora a María, vaso insigne de devoción. María es el vaso insigne de devoción, pues ella merece nuestra devoción. ¿Qué es la devoción? La devoción es el conjunto de actos por los cuales rendimos homenaje a una persona por sus cualidades. María le rendimos homenaje, lógicamente, porque es pura, porque es fiel, porque es tierna, porque es madre. La devoción mariana implica invocar e imitar a María. Es importante invocar a María todos los días. Para ello recemos siempre las oraciones a nuestra Madre, que todos debemos saber. Por ejemplo, la primera de ellas es el Ave María. ¿Qué es el Ave María? El Ave María es un saludo a una reina. Una vez escuché a un tal pastor, era más ignorante, pero ya no tiene nombre ese. Y decía, miren, los católicos le dicen ave, ave María, ave, como si fuera una paloma, ave, ave, ave. Eso es una estupidez, decía el evangélico. Y no sabía qué significa el ave. Ave significa hacer un saludo a una reina. Por ejemplo, los reyes, los gladiadores, cuando iban a morir, ¿de qué manera saludaban al César, al rey? Decían, ave César, muritura te saluda, es decir, hola César, el que va a morir te saluda. Era el ave es un saludo a una reina. Ese es el Ave María, es decir, cuando el ángel se presenta, viene de parte de Dios a saludar a María. Por eso Ave María, ¿no? Ave María. Es decir, María, tú eres una reina, Dios te saluda. Además de invocar, estamos llamados a imitar a María, de manera especial su fe, su esperanza, caridad, humildad y obediencia, generosidad, entre otras virtudes. Miren, hermanas, al menos imiten una virtud de María. La fe, perfecto. La esperanza, perfecto. La caridad, perfecto. La humildad, la obediencia. ¿Por cuál de esas virtudes ustedes quieren imitar a María? Pero que sea alguno, al menos una virtud que ustedes quieran imitar. Entonces, ¿para qué? Para ver, para saber, o para menos para contemplar que María es vaso insigne de devoción. Debemos darle devoción, ¿no? Ese conjunto de actos para rendirle homenaje. ¿Por qué? ¿Porque es diosa? No. Porque es la madre de Dios, porque es nuestra reina, en otras palabras, ¿no? Propósito, examinar cómo es nuestra devoción a Mariana
y en qué debemos mejorar. Por ejemplo, hay católicos que ya han dejado de rezar el rosario, a veces por insinuaciones evangélicas. La cosa más estúpida que yo puedo ver en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle caso a un evangélico y dejar de lado el amor a María? No lo entendería. De verdad, ¿no? Es imposible eso. Rosa mística. Hay una hermosa historia, pero ese sería en otro momento para contarla, ¿no? Porque la rosa mística es una devoción, ¿no? La devoción, rosa mística, se presentó ¿cómo se llama? A Pierina Gigi, ¿no? Una enfermera italiana. Pero bueno, es otra historia. Rosa mística, María Rosa mística. La rosa es la reina de las flores, la flor más hermosa, ¿no? Y más agradable. Es decir, María es la flor más hermosa de Dios. Místico se refiere a quien vive con intensidad el misterio de Cristo. Y lógicamente María lo vivió, lo compartió, lo asumió de manera especial su misterio pascual que implica la cruz y su resurrección. María está unida a Cristo, está unida en su misterio, en sus dolores, en su resurrección de Cristo, está unida. Es una rosa mística, es una rosa realmente unida al misterio de Cristo. La persona mística, ojalá que sean ustedes también místicos, refleja en sí el misterio pascual de Cristo. Vive abrazada a la cruz. Recuerdan que no se corrió de la cruz y al mismo tiempo expresa la alegría de la resurrección. Cuando decimos que María es la rosa mística, ¿qué estamos diciendo? Estamos afirmando que ella es quien, de forma más bella, participa del misterio de su Hijo, le acompaña. Recuerdan que le acompañó, ¿no? Desde que comenzó a caminar Jesús con la cruz hasta que murió y lógicamente lo recibió en sus brazos. Por eso María tiene el buen olor a Cristo. Ella es mística, pues vivió abrazada a la cruz de Cristo y goza ya de la gloria de la resurrección. Toda la vida de María estuvo marcada por el misterio de su Hijo. Ella la acompañó al final, toda su vida. Aprendamos de María a ser místicos, a vivir sumergidos en el misterio de Cristo. Metámonos, hermanos, como María, en ese hermoso misterio de Cristo. Conozcamos a Cristo. Ya ustedes me da gusto porque lo siguen cada semana, ¿no? Y no se han desanimado. Y no hay que desanimarse, al contrario. Propósito. Pedir a la Santísima Virgen María la gracia de participar mejor del misterio pascual de Cristo, que hace poco hemos vivido, ¿no? El misterio de la cruz. María, Torre de David. María, Torre de David. Pues dicen que David construyó una torre tan hermosa, tan grande, ¿no? Y ahí podía ver toditito el panorama de su ¿cómo se llama? De su nación, ¿no? María, Torre de David. Lo más hermoso de Jerusalén, la ciudad santa. Ya sabemos que la ciudad santa era Jerusalén. Lo más hermoso en esa ciudad era la Torre de David. Sobresalía por su belleza. Ahí he puesto por lo menos para que lo vean. De la misma manera, la criatura más bella dentro de la iglesia, ¿cuál es? María. La ciudad santa es María. En efecto, la Madre de Jesús resalta por su hermosura, pero esta hermosura está relacionada con el hecho de que María es pura y totalmente entregada a Dios. Cuando hablamos de hermosura, estamos hablando de pureza. Ustedes también pueden ser hermosas o hermosos. ¿En qué sentido? Por la pureza. Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, ¿no? Feliz el limpio de corazón porque ellos verán a Dios. La pureza. No veas cosas malas en la televisión, no veas cosas que te van a ensuciar el alma o los ojos o la conciencia, ¿no? La pureza de corazón, la pureza, la belleza. Ahí consiste la belleza, en la pureza, en el pudor. ¿Cómo vistes? ¿Cómo vistes? No olvidemos que la belleza viene de Dios, pues Él es infinitamente bello. En lo pecaminoso nunca puede haber verdadera belleza. María es bella como la torre de David y nos anima a mirar la belleza de Dios 3 veces santo. Dios es santo porque es puro. También nosotros debemos serlo. Propósito de esta torre de David. Contemplar la belleza de María para tomar conciencia de que la verdadera belleza está en una vida limpia y entregada a Dios. Sí, hermanos. Hombres y mujeres, conserven siempre la limpieza, la pureza de corazón, no veamos cosas malas. Los jóvenes, por ejemplo, ven tantas cosas malas y al final, lógicamente, ensucian su alma, ¿no? Recuerden que los ojos son las ventanas del alma, ¿no? No olviden esto. María Torre de Marfil. ¿Qué es el marfil? Ya conocen que los colmillos del elefante
a los elefantes los matan justamente para arrancarles el marfil, porque es un material bastante costoso, bastante preferido, el marfil, ¿no? Es un carísimo, carísimo, y por eso matan a los pobres animalitos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de marfil, lógicamente María Torre de Marfil significa pues que María está hecha pues de un material pero tan precioso que no tiene, bueno, que no tiene otro nombre, ¿no? Que el marfil. Hablar de una torre de marfil es señalar una edificación de suma finura, una realidad que sobresale por su calidad. María, su calidad de ¿cómo se llama?, de criatura es lo máximo. No hay otra criatura más pura que María, no hay otra. No hay otra. Bueno, Jesús, lógicamente, ¿no? El marfil es un material muy valorado. Aplicando esta imagen a la Santísima Virgen María, lo que estamos indicando es que ella es la criatura donde Dios ha obrado la más exquisita finura. Es decir, Dios aquí se ha esmerado por hacer, ¿cómo se llama?, la criatura, pero más fina del mundo. No hay una criatura más fina, más perfecta, no perfecta, más pura, con tanta finura que Dios la ha hecho que María. Es bueno aclarar que todas las personas humanas somos imagen y semejanza de Dios, ya lo sabemos, ¿no? Lo dice Génesis. Y Cristo ha muerto por todos los hombres, de ahí que en cada ser humano se refleja la finura de Dios. Es decir, todos tenemos algo de Dios, algo, una belleza todos tenemos, ¿no? Pero María lo tiene en sumo grado. Todas las personas humanas tienen una gran dignidad, pues todos venimos del mismo Dios. Pero no es exagerado afirmar que Dios al crear a María mostró una especial delicadeza, pues estaba creando a su misma madre. Claro, pues ahí Dios se pasó, ¿no? A nosotros, pues bueno, pero con María, como va a ser su madre, pues se esmeró a tal punto que creó esta belleza, esta finura, ¿no? Y nosotros nos alegramos de que Dios haya hecho una finura tan grande, porque al final no solamente fue madre de Dios, sino que ayer hemos celebrado que también es madre nuestra. Tú también puedes decirle mamá o mamita María, ¿no? Te puede llamar con ese aprecio, ¿no? Y ella también te puede llamar con esa filiación de hijo, ¿no? Por último, el propósito de esta torre de marfil es pedirle a la Virgen que nos ayude a dar gracias a Dios por habernos creado con suma finura. Esto no es mío, por si acaso, esto es del padre Carlos Rosell de Almeida, ¿no? Pero estoy aquí para responder a sus preguntas, si alguna duda ha quedado, porque es un tema, debería ser más largo, pero el tiempo es cortito. Dejo de compartir para pasar a las preguntas. Bien, queridos hermanos, ahí está el tema de María. Hay cosas muy bonitas sobre María. Bueno, les escucho. Bien, les escucho. ¿O están dormidos? Todos han desaparecido. Nos hemos quedado anonados de toda la belleza de María, padre. Lógicamente son varios títulos que se le dan a la Santísima Virgen María, ¿no? No sé si de repente quieran comentar algo, quieran decir algo, quieran preguntar algo, con toda confianza estamos aquí. Padre, yo quería pedir para que nos consagremos a la Virgen, nuestro hogar, nuestros hijos, porque ahora que estamos así un poco encerrados, allí inculcar a nuestros hijos el amor a nuestra Madre, la Virgen María, que ella nos cubra con su manto sagrado, nos proteja de esta pandemia. Entonces, hagamos el propósito también de consagrarnos, consagrar nuestro hogar, nuestros hijos a la Virgen María. Eso es lo que quería. Sí, en realidad en junio está la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y también el Sagrado Corazón de María. Ahí, si ustedes desean, pueden consagrarse al Sagrado Corazón de María, en junio, si Dios quiere, ¿no? Que hay ¿cómo se llama ahí? Es un momento propicio para poder consagrar al corazón de la Santísima Virgen María. Corazón de María está unido siempre al Sagrado Corazón de su Hijo, ¿no? Padre, buenas noches. Buenas noches, hermano. Está apagado. Yo lo he prendido. A ver, les pongo el caso así en breve.
aquí en mi casa siempre han venido hermanos separados. Por mi familia, que la familia de mi esposo, que pues muchos son hermanos practican son hermanos separados, ¿no? Entonces, los hermanos que practican el sábado, ellos mucho oran y igual que nosotros también, ¿no? Que Jesús es Dios y estamos de acuerdo ahí, ¿no? Y yo le digo, entonces si tú dices, le digo a mi cuñada, que es sabática, le digo, entonces si tú crees que Jesús es Dios, ¿por qué? Y María es la madre de Jesús, entonces ¿por qué no aceptas que María es la madre de Dios? Entonces ella me contesta, pero son dogmas. Entonces, y la verdad yo me quedé callada porque no supe contestarle, pero igual cuando viene acá a la casa, y hacemos oración, rezamos el Ave María y ella rápido se suelta las manos, ¿no? Entonces, ese es el caso. No, cuando pero me contestan que son dogmas, ¿qué debo yo responder? el dogma es una verdad revelada, pero que está en la Biblia. Por ejemplo, si usted quiere hablar, por ejemplo, de la madre de Jesús, ahí lo puede encontrar en la Biblia. Puede buscar que Lucas capítulo 1, lo buscamos ahorita en ese sentido. Por ejemplo, si le habló de eso, un dogma, por ejemplo, hay dogmas marianos, pero es una verdad revelada, pero que está en la Biblia. Por ejemplo, si queremos ver la madre de Jesús, lo podemos ver, por ejemplo, aquí en Lucas. Ese ya es, ¿cómo se llama? Apologética, ¿no? Pero no es una respuesta, ¿cómo se llama? Objetiva de parte de ella, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, en Lucas capítulo 1, versículo 43, ahí está la maternidad de María. Dice Isabel, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor, si la madre de mi Dios? Está en la Biblia, es decir, si queremos Biblia, ahí está en la Biblia. En realidad, lógicamente, María tiene 4 dogmas. El primer dogma de la Inmaculada Concepción María concebida sin pecado original, que también está en la Biblia. María, la virginidad de María, que también está en la Biblia. La maternidad de María, ¿no? María, Madre de Dios, que lo acabo de leer ahorita, en la Biblia. Y también la Asunción de María, que también está en la Biblia, que está en Apocalipsis capítulo 13, 15.